A ver, yo la verdad que la emisión monetaria la considero un instrumento más de la política económica, no es ni buena ni mala, digamos, es un instrumento más. Ujú. Y en momentos será conveniente emitir y en otros momentos será conveniente parar el grifo, como cerrar el grifo, como quien dice, ¿no? Es un instrumento más, como también es un instrumento más el presupuesto en términos de ingresos y gastos del gobierno nacional, como también es un instrumento más la tasa de interés que se define para el sistema bancario y financiero del país. Digo, son diferentes instrumentos de la política. Desde mi mirada, y esto lo vengo sosteniendo desde hace largos años, la agenda de política económica de Argentina está dominada por variables financieras. Yo veo el grueso de los economistas hablar de tasa de interés, hablar de reserva del Banco Central, hablar del precio del dólar, hablar de riesgo país, ahora pasó un poquito de moda, pero hablábamos de riesgo país, hablábamos del presupuesto público, no hablamos de producción, digo, y para mí la economía es básicamente producción. No vamos a resolver los problemas estructurales de la economía argentina, no vamos a resolver el 50% de pobreza en los niños o el 40% de pobreza de la sociedad si no producimos más. No vamos a resolver los problemas argentinos simplemente distribuyendo mejor. Digo, seguramente habrá que lograr una mejor distribución del ingreso, pero no se resuelven los problemas económicos argentinos solamente con una mejor distribución del ingreso. Hay que producir más. Ahora, para producir más, hay que tener a quién venderle. ¿Y a quién le vende a una empresa la producción? O la vende en Argentina, el famoso mercado interno, para lo cual la gente tiene que tener ingresos para poder pagar. Ujú. Tenemos que lograr que el salario real crezca, o lo vende afuera, para lo cual, las famosas exportaciones, para lo cual tenemos que ser competitivos. Digo, para mí este es el eje de lo que tenemos que debatir en la economía argentina. Lamentablemente yo creo que el eje está corrido. Nosotros siempre hacemos esta comparación de decir, el modelo que algunos tildan como populista hasta el 2015, decía, bueno, la economía va a crecer si nosotros inyectamos capacidad de compra a la gente, es decir, el mercado interno. Y nos quedamos sin divisas. Digo, se pensó tanto en el mercado interno que nos quedamos sin dólares, porque se olvidó de promover las exportaciones en nuestro país, que es la única forma genuina para generar dólares, y se olvidó ese modelo de promover las inversiones. Entonces, si el consumo crece mucho porque se fogonea desde la política pública el crecimiento del consumo interno, eso es positivo que haya mercado interno, es muy positivo. Ahora, pero si eso se hace en desmedro de las exportaciones o en desmedro de las inversiones, nos quedamos sin dólares por no exportar y nos quedamos con precios creciendo por la falta de inversión, porque la inversión es la única forma de hacer crecer la oferta. Vos podés producir más si aumentás tu capacidad de producción, digamos, ¿no? Si vos solamente generás consumo y no aumenta la capacidad de producción porque nadie invierte, porque no hay incentivo, porque no hay confianza, a la larga ese aumento del consumo se traslada a precios. En lugar de venderse más, se vende más caro. Entiendo. Ahora, del 2015 para acá, se hizo lo contrario, es decir, olvidémonos del mercado interno, caída del salario real, la gente tiene cada vez menos capacidad de compra, apostemos por exportar, apostemos por las inversiones. ¿Se acuerdan dos frases del gobierno anterior? La lluvia de inversiones, Sí. por un lado, y constituir un supermercado del mundo, por el otro. Los dos ejes del crecimiento económico. No pasó ni una cosa ni la otra. Pero aunque hubiera pasado, aunque hubiésemos recibido una lluvia de inversiones y aunque hubiésemos tenido un buen exportador, no tuvimos ninguna de las dos cosas, vuelvo a decirlo, eso no alcanzaba si no tenemos un mercado interno fuerte. Y el mercado interno fuerte se logra con gente que tenga capacidad de compra, con un salario real que crezca. Y para mí el elemento que permite compatibilizar una cosa con la otra, el desarrollo armónico de la demanda agregada, es la productividad. Tenemos que lograr los argentinos un mayor nivel de productividad. Y eso exige acuerdos sociales entre los dueños de las empresas y los dueños de la fuerza del trabajo, que somos las personas que trabajamos y lo hacemos a cambio de un salario, digamos, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre uno y otro para repartirnos lo que se produce? Ahora, para poder repartirnos lo que se produce hay que producir. Y Argentina está produciendo cada vez menos. En medio de negociaciones salariales, quedó en la historia la cláusula gatillo, en la historia. Hoy estamos hablando de sumas fijas, no remunerativas, y por 3 meses. ¿Qué apreciación le genera a usted que estuvo manejando la caja provincial este tipo de arreglos? A ver, yo quiero ser muy cuidadoso porque incluso estamos en este mismo momento en el marco de una negociación salarial entre los representantes del gobierno provincial y los representantes de los trabajadores del sector de la educación específicamente.
los gremios docentes, y en ese sentido creo que hay que ser respetuoso de la negociación que se está desarrollando entre las partes. La verdad que Santa Fe tuvo un déficit absolutamente, en mi opinión, absolutamente manejable, y que es la herramienta más deseable en un momento de crisis. Yo creo que Santa Fe podría haber logrado el equilibrio fiscal en 2019 si se lo hubiera propuesto, obviamente sin aplicar la cláusula gatillo, paralizando las obras públicas, es decir, o ejecutando mucha menos obra pública. ¿Y cuál es la consecuencia económica de hacer eso? Y si uno le paga menos a los trabajadores tienen menos capacidad de consumo, entonces compran menos en el almacén del barrio, compran menos servicios a los diferentes prestadores de servicios, gastan menos. Y si gastan menos, entramos en un círculo que en lugar de ayudar a salir, complejiza aún más la situación. Si uno para la obra pública, ¿qué genera? Y trabajadores que antes podían tener un ingreso todos los meses gracias a tener precisamente un trabajo de la mano de esa obra en ejecución, dejan de tener ese ingreso. Y al no tener ese ingreso dejan de consumir o reducen mucho su consumo porque tienen que vivir de otra cosa que les genera un ingreso más bajo. Y eso es recesivo. Entonces, aquí son dos miradas conceptuales sobre el rol que le cabe al Estado en un momento de crisis. Hoy pareciera priorizarse una mirada en donde el objetivo pasa por el equilibrio de las cuentas públicas, y nosotros teníamos una mirada en donde el objetivo pasaba por ayudar desde el sector público provincial a amortiguar los efectos de la crisis económica.